Buenas tardes. Los saluda Agustín Galo Samario. Les doy la bienvenida a su programa Conversaciones. Hoy es viernes 11 de diciembre de 2020. Se nos acabó la semana y igual que se nos está acabando el año ya. Estamos, pero pues a unos pocos días de concluir este 2020 que ha sido tremendo. Hoy vamos a platicar pues, de algo que nos ha pasado a todos, pero que tiene que ver con un sector de la población bien importante para nosotros, bueno, para todos, pero a nosotros nos interesa mucho, el de los pueblos indígenas, y para ello vamos a estar en San Luis Potosí, como lo hemos hecho cada viernes. Ahí vamos a abordar este tema de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, con Elsa Salas y Yael Posadas. Ellos son integrantes de la Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos de la Diócesis de San Luis Potosí. Ellos nos van a contar qué están haciendo, cuál es su trabajo, cómo están trabajando en esta época bien difícil, que ha sido bien difícil para todos, pero ellos tienen una información importante y muy interesante porque nuestros pueblos indígenas han estado haciendo una tarea pues encomiable, porque ante las adversidades que siempre enfrentan, ahora en época de pandemia, ellos han estado trabajando muy duro y teniendo resultados muy efectivos. Bueno, de eso yo ya mejor no les digo nada, mejor les presento a Elsa Salas y a El Posadas para que nos cuenten de propia voz lo que está pasando allá. ¿Cómo están, Elsa y Yael? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, bueno, antes que nada por la invitación, por permitirnos este espacio para compartir un poco de cómo estamos acompañando a los pueblos originarios en San Luis Potosí. Mi nombre es Elsa Salas y Yael. Hola, sí, Agustín, muchas gracias por la invitación. Creo que será un gusto estar platicando este ratito de estos temas que nos interesan a todos, ¿no? No, Y pues sí, no, pero gracias por la invitación. no, gracias a ustedes. También le comento a la audiencia que también nos va a acompañar en un ratito más Emma Guado, nuestra compañera que está ahí en San Luis Potosí y que conoce también el trabajo que está haciendo la pastoral. Bueno, sin más, pues, ¿por qué no nos cuentan qué está pasando ahí en estos momentos en la pastoral? ¿Qué es el trabajo que realizan ustedes? ¿Quién quiere empezar? Bueno, les vamos a platicar un poquito cómo fue que inició esta pastoral. Nosotros acabamos de cumplir en este mes de noviembre un año que tenemos trabajando formalmente aquí en San Luis Potosí. Apenas seguimos en proceso de construcción de esta pastoral. Es una dimensión de pastoral social de la Iglesia Católica, y pues el nombre es pastoral acompañamos a pueblos originarios y pueblos afromexicanos. Nace a partir de la necesidad de los pueblos indígenas aquí en San Luis, que son asentados en la capital, de un acompañamiento pues en el ámbito espiritual, eclesial, pero también en la parte social. Entonces, cuando empezó la pastoral, pues nos enfrentamos a lo que es la pandemia. Entonces, hemos venido acompañando a las comunidades en este proceso, ¿verdad? De sus necesidades, ¿no? Y bueno, entre nosotros, esta es una dimensión a nivel nacional. También se trabaja en el Estado de México, en Chiapas, en Oaxaca y en Tlaxcala y otros estados de la República. Y bueno, tenemos como propósito lo que es acompañar procesos encaminados a fortalecer con los pueblos originarios y afromexicanos su identidad a través de la evangelización inculturada y pastoral integral, que oriente a la constitución de iglesias particulares autóctonas a fin de que estos pueblos sean sujetos de su evangelización y desarrollo.
Nosotros trabajamos a partir de lo que son los pueblos originarios, teniendo como ellos centros, ¿no? Somos agentes de acompañamiento, pero en realidad quienes nos van, pues ahora sí como marcando el paso o el trabajo que estoy haciendo son estos pueblos originarios, ¿verdad? Saber qué es en lo que se necesita acompañar. Ok, bueno, le doy la bienvenida a mi compañera Emma Guado. ¿Cómo estás, Emma? Hola, Galo. Hola, Elsa. Qué gusto saludarles. Y por ahí también se encuentra tu compañero Elsa. No sé si también nos esté acompañando esta tarde. Pues muchísimas gracias por participar con nosotros. Estoy por aquí muy atenta. Sí, la pastoral difundió un comunicado ayer en el que habla precisamente de esta época de pandemia y lo que han hecho los pueblos originarios. ¿Nos pueden contar algo al respecto, Yael? Claro que sí, con mucho gusto. Como lo comentaba Elsa, vamos en este proceso caminando y compartiendo como la vida con los pueblos originarios. Y fíjate que sí, al respecto, la dimensión a nivel nacional saca un comunicado muy interesante y que creo que a todos nos alienta mucho al respecto de la situación de los pueblos originarios, ¿no? Entre otras palabras, es un comunicado muy pequeño que igual si gustan lo podemos leer, si no lo comentamos, que ahí por ahí No, adelante, adelante. lo tiene Elsa y ahorita lo comentamos, si les parece bien. Ok, entonces, bueno, el comunicado salió a partir de, el día 10 de diciembre, que fue ayer me parece, se conmemora la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, a partir en este marco, se saca el comunicado que dice lo siguiente: a las autoridades gubernamentales en todos sus niveles, a los pueblos originarios y afromexicanos. En la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, desde la dimensión de pastoral de pueblos originarios y afromexicanos, consideramos que se trata de una ocasión para recordar las demandas de los pueblos por el respeto a sus derechos. Por esta razón, queremos recordar al Estado mexicano la necesidad de cumplir sus compromisos internacionales, principalmente el de establecer una relación respetuosa con los pueblos o a partir del reconocimiento, con los pueblos a partir del reconocimiento de su realidad como sujetos de derecho. En el acompañamiento a los pueblos originarios durante la pandemia del COVID-19, hemos constatado que estos han sido menos afectados. Al reflexionar en común, consideramos que lo anterior se debe a que tienen la fuerza para resistir. A lo largo de su vida han cultivado la sabiduría que les permite contar con buenas prácticas de alimentación y han cuidado la salud al entenderla como un estado que resulta de establecer relaciones equilibradas con la comunidad y con la naturaleza. Por un lado, llamamos al Estado mexicano a cumplir su obligación de garantizar a los pueblos sin discriminación la totalidad de los derechos humanos. La pandemia ha puesto de relieve que es necesario abatir las desigualdades que afectan gravemente al conjunto de la sociedad, aunque impacta con mayor intensidad a las personas, grupos y pueblos que han sido excluidos o despojados a lo largo de la historia. Por otro lado, consideramos que los derechos de los pueblos no pueden ser garantizados sin su participación y su consentimiento. Las iniciativas de desarrollo, sobre todo las que implican la construcción de infraestructura, actividades turísticas o extracción de bienes naturales, no pueden justificarse o imponerse en nombre del desarrollo de los pueblos. Es necesario respetar y garantizar su derecho a la libre determinación, es decir, su derecho a decidir las formas de organizaciones propias y a perseguir su desarrollo cultural, social y económico. Al mismo tiempo, alentamos a los pueblos a seguir impulsando sus propios proyectos de vida, sostenidos sobre los orcos de la vida comunitaria: territorio, trabajo compartido, asamblea, fiesta y autoridad. En este día les expresamos nuestro agradecimiento por permitirnos caminar a su lado en la defensa de sus derechos y en la vivencia comunitaria. Lo firma Fray José de Jesús González Hernández, obispo prelatado de Jesús María El Nayar, Comisión Episcopal para la Pastoral Social CEPS, responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos.
¿Cómo ves, Emma? A mí me llamó mucho la atención esa parte, bueno, lo que informan ahí en su comunicado sobre la afectación a los pueblos originarios en la pandemia, que ha sido menor, no como a la población en general. ¿Cómo ves eso? Pues a reserva de lo que comenten los compañeros, la compañera, el compañero el día de hoy, los datos que tenemos, que manejamos por lo menos aquí en el estado de San Luis Potosí, en donde, como saben ustedes, pues hay presencia importante de pueblos originarios, es que sí ha habido registros grandes de contagios por COVID-19. Sin embargo, en muchos de los casos no se han registrado de manera correcta debido a que la mayoría están optando por quedarse en casa. De hecho, en alguna ocasión tuvimos oportunidad de conversar con gente de uno de los pueblos ya muy cercanos a Hidalgo, o sea, que tiene este límite entre San Luis Potosí e Hidalgo, quien nos comentaba eso, justamente, que debido a que los hospitales les quedan muy lejos, a que los centros de salud les quedan lejos, pues mejor se quedan en casa, y además porque en muchos también de las situaciones que se van presentando, pues no se sabe diferenciar, ni siquiera nosotros sabemos hacerlo a veces, entre lo que es una enfermedad por COVID-19 y una gripe común o una influenza. Entonces, habría también que revisar si en el caso particular de San Luis Potosí, de acuerdo a los datos que tengan Elsa y Yael, ¿verdad? Pues nos puedan comentar si hay otra realidad al respecto. A mí particularmente lo que me llama la atención de este comunicado, y quisiera también ponerlo en la mesa de hoy de reflexión, tiene que ver con el hecho de que hemos estado platicando con varios activistas y especialistas en derechos humanos en el transcurso de esta semana, justo en el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y varios de ellos coinciden en una cosa, Galo, que tiene que ver con el hecho de que los gobiernos, en la mayoría de los casos, creen que los grupos más marginados pues no tienen capacidad para decidir por ellos mismos. Entonces, es por eso que vemos que tristemente toman decisiones unilaterales que les afectan sin ni siquiera tomarles en cuenta. Entonces, aquí vemos una vez más la exigencia de que se les voltee a ver, de que no se les considere como si fueran menores de edad, y que pues a final de cuentas se exige que se haga valer la ley que indica que en el caso de los pueblos originarios tienen voz, y por supuesto también tienen voto, y tienen el derecho de ellos mismos proponer qué es lo que necesitan particularmente para resolver sus propias necesidades. ¿Cómo ven, Jair? Sí, ¿Qué fíjate que opina? es interesante esto del comunicado, también compartimos muchas de las ideas, y es interesante como también esta de la menor afectación, ¿no? Fíjate que entrando en materia como de la realidad de San Luis Potosí, cuando empezábamos a construir como este documento de presentación de nuestra pastoral, nos dábamos cuenta cómo, según datos del INEGI de 2015, el 10% de la población de la ciudad eran personas consideradas indígenas, ¿no? Eso es algo increíble, ¿no? Y es interesante cómo a veces son personas que hemos invisibilizado, ¿no? Eso como un primer momento, ¿no? Entonces, claro que hay un trabajo muy fuerte de parte de los pueblos originarios, pero aparte de nosotros como sociedad, ¿no? De reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y en este sentido de lo que decía el documento, hemos tenido mucho contacto ahorita con la comunidad Mixteca Baja, que son la comunidad primera que hemos estado acompañando. Y justo decía algo bien interesante el líder don Narciso, que por ahí si nos sintoniza, le mandamos un saludo. Decía, pues es que, claro que ha bajado el trabajo, ha bajado la escuela, los niños no pueden ir a la escuela, ya van a cumplir 6 meses sin ninguna actividad escolar. Pero decía algo bien, no sé si te acuerdas, Elsa, que decía, pues bueno, pero acá no nos ha llegado el virus, no ha cambiado nada aquí dentro de la comunidad. Y es interesante esto, porque yo creo que a nosotros que estamos acostumbrados a vivir en la ciudad, nos ha costado, ¿no? Regresar a la casa, ¿no? Y regresar como a lo comunitario, con vidas yo creo que más rápidas e individualizadas. Y yo creo que la relación que tienen los pueblos originarios con lo natural, con la naturaleza, esa relación que no se ha perdido y que a veces vemos, desvalorizamos, yo creo que eso es lo que les ha ayudado a permanecer
en un estado, yo creo que comunitario de cohesión, ¿no? Y fortalecerse juntos, ¿no? Yo creo que a eso se refiere mucho el documento, ¿no? Cómo han sido menos afectados porque han mantenido relaciones así de hace muchos años que les ayudan a sobrevivir, ¿no? Y a pasar juntos esta pandemia, ¿no? Entonces es un punto interesante, ¿no? De cómo la relación ha cambiado y cómo nosotros lo hemos vivido diferente. Y hay tanto que aprender de los pueblos originarios en ese sentido. Igual lo pongo en la mesa, ¿no? Pero eso es algo interesante del documento. ¿Qué es eso en particular, Elsa, que podemos aprender de los pueblos originarios y que les ha ayudado a ir enfrentando la pandemia, por ejemplo? Pues bueno, yo coincido con Yael, yo creo que esta parte de su identidad, ¿no? De su identidad, su cultura, como esta parte de incluso el utilizar la medicina tradicional, ¿no? Para lo que es enfrentar alguna enfermedad de salud, pero también la parte comunitaria, o sea, el tener sus relaciones, esa cohesión, ¿no? También apoyo comunitario. Entonces siento que eso ha ido ayudando a que se esté sobrellevando la pandemia. Uh-huh. ¿Ellos están recibiendo atención de las autoridades en este momento? ¿Están siendo visitadas por las autoridades para orientarlos, decirles qué se puede hacer para prevenir? Sabemos que las campañas han sido intensas, ¿no? Pero generalmente ellos son los últimos a los que les llega la información y a los últimos a los que les llegan los apoyos. Suele suceder así. Fíjate Claro. que ha sido muy arbitrario, ¿no? O sea, a veces sí nos decían, al menos la comunidad mixteca, que sí, claro, no han tenido un apoyo, por ejemplo, a la cuestión educativa, cuestión de salud, no hay algo concreto, ¿no? Pero mantienen una buena relación con funcionarios públicos, ¿no? Y cuando hay una exigencia, últimamente, pues se les ha respondido, ¿no? Pero esto no quiere decir que no les ha afectado, ¿no? La pandemia, lo mencionábamos, nos mencionan cómo las ventas han bajado, ¿no? La educación de los niños, pero gracias a Dios, al menos en la comunidad mixteca, que es la que acompañamos más de cerca, no ha habido ningún contagio, ¿no? Eh, no sabemos explicarlo por qué, ¿no? Pero hay una explicación que a veces desvalorizamos, ¿no? Pero dicen, pues sí, no nos hemos enfermado, no sabemos por qué, pero no nos sabemos, no nos hemos enfermado. Entonces, es interesante, ¿no? Y claro, se les ha atendido, pero la verdad que no de una manera especial, ¿no? Y no se les ha atendido según sus necesidades, sino quedan al margen de la vida social y como se puede, a veces se les atiende, pero yo creo que debería ser diferente esta atención, ¿no? O sea, ahí la autoridad en esa comunidad donde ustedes han trabajado ha estado ausente, la autoridad no ha estado presente. Me refería a la autoridad municipal y estatal, más que nada, los funcionarios públicos, pero no específicamente a la autoridad ahí en esa comunidad. Ah, ok. A ver, para entenderlo bien, o sea, porque las comunidades indígenas tienen sus propias autoridades, ¿no? Sobre todo si se rigen por usos y costumbres. Y la autoridad estatal y municipal, que son las que tienen las instituciones de salud, estas son las que no han estado en el lugar, sino las autoridades de la comunidad así han estado trabajando. ¿Es así? ¿Entendí bien? Así es, Galo, así es. Y hemos, también una de nuestras tareas es poder acompañar y poder reducir esas distancias tan largas que se hace entre gobierno, comunidades, ¿no? Es una de nuestras tareas por ahí que tenemos, ir gestando un poco de relaciones y vínculos para que las comunidades indígenas, como toda la demás ciudadanía, tengan la misma calidad de atención, que ahorita no es así. ¿Quieres preguntar algo, Emma?
Sí, me gustaría que nos platicaran, pues ya nos decían un poquito acerca del trabajo que hace la pastoral social aquí en San Luis Potosí, Galo, pero también escuchaba muy atentamente que han estado trabajando particularmente con la comunidad mixteca. ¿Qué otros datos tienen Yael y Elsa con respecto a la situación de los pueblos originarios en este momento? Es decir, ¿con cuántos trabajan? ¿Cómo están organizados ustedes para atender la mayoría de estos pueblos? Porque sabemos que muchos de ellos están concentrados sobre todo en el área huasteca. Ustedes tienen presencia allá. ¿Quiénes están por allá? La mayoría de ustedes son jóvenes, entiendo. ¿Cómo es que se organizan para atender las necesidades? Y pues que nos cuenten, pues, sobre todo las necesidades o las circunstancias de las mujeres en la actualidad, que se han visto pues en una problemática muy seria en relación a la violencia, porque particularmente San Luis Potosí tiene índices muy altos de violencia en comunidades y pueblos indígenas, y pues no sabemos bien a bien lo que esté pasando en estos momentos de COVID-19. ¿Ustedes tendrán algunos datos que nos puedan proporcionar? Bueno, nosotros trabajamos nada más en lo que es la diócesis de San Luis Potosí. En la parte de la Huasteca Potosina, elabora lo que es la diócesis de Ciudad Valles. Entonces, allá también hay otra pastoral de pueblos originarios, que es acompañada igual por una congregación religiosa. Entonces, ahí tienen más tiempo. Nosotros pues vamos ahora sí que seguimos empezando, bueno, no empezando, pero nos seguimos apenas constituyendo. Y pues Como estamos dices, ahorita, estamos chavos. estamos chavos. La verdad que, pues sí, sí ya pensamos en esa constitución y pues, ¿cuál es la otra pregunta? Ay, perdón. Sí, Las mujeres, ustedes, bueno, Yael, Elsa, ¿qué experiencia tienen con las mujeres ahora, mujeres indígenas? si me permites contextualizar un poco, también completando la primera pregunta, hemos estado en relación con la comunidad Mixteca Baja. Sin embargo, vamos relacionándonos con las otras presencias que hay en la ciudad de San Luis, en el municipio, especialmente con la comunidad Mazahua, con los triquis. Hay personas tzotziles que vienen a vender al centro histórico. Entonces, hemos estado ahorita relacionándonos, pero únicamente hemos estado más de cerca con la comunidad Mixteca Baja, ¿no? Pero la intención es empezar como a acompañar también a las demás comunidades, Ujú. completando un poco la primera pregunta, ¿no? Gracias, Yael. Y en relación con las mujeres, pues bueno, bueno, de datos de violencia de la comunidad todavía no hemos sabido de algo, ¿verdad? Pero ahorita pues lo que queremos es conocer a la comunidad, acompañarla, entonces también en esas pues interacciones que hemos tenido, ¿verdad? Platicar también con las mujeres. De hecho, sí, nos dirigimos un poquito más hacia lo que es pues el líder de la comunidad, pero también ya queremos, bueno, cuando vamos a nuestras visitas, nos acercamos a ellas, preguntar cómo están, entonces vamos apenas igual conociendo, ¿no? Este acercamiento. Muy bien, gracias. Y fíjate que, si me permiten agregar algo, se nos hace muy importante como esta reivindicación del papel de la iglesia respecto a las comunidades indígenas, ¿no? Digo, vamos arrastrando toda una relación que a veces no ha sido muy buena, ¿no? Desde época de la conquista. Entonces, como que también nuestra intención es poder eh, reivindicar este papel, ¿no? Este papel de la iglesia que a veces ha estado muy ausente respecto a las comunidades indígenas, ¿no? Y es uno de nuestros propósitos principales, ¿no? Que se sientan parte de la iglesia porque son parte de la iglesia, ¿no? Y no solamente de la iglesia, sino de la sociedad en general. Entonces, pues vamos por ahí caminando, dando pasos de bebé todavía, la verdad que vamos entendiéndonos, conociéndonos, pero esa es nuestra intención, ¿no? También acoger, ¿no? Acoger especialmente a las comunidades y claro, con todas estas problemáticas que ahorita Emma nos comentabas, ¿no? La violencia contra la mujer, la educación ahorita que se ha negado a los niños y también la autodeterminación, ¿no? Nuestro papel va a ser acompañar, ¿no? Y está haciendo acompañar estas comunidades. Yo les quería preguntar en el tema de la educación,
sabemos que ha sido bien difícil esta temporada, esta época de pandemia para los niños y para los padres, ¿sí? Y uno de los problemas comunes es el acceso a las tecnologías. Ahí donde ustedes están trabajando, ¿cómo han enfrentado esta situación para la educación de los niños? ¿Han visto algo al respecto? Sí. ¿Quieres contestar? Contesto y te complemento. No, Bien. solamente comentar, igual yo creo que ella es pedagoga, entonces, bueno, estudiaste educación, entonces nos puede instruir un poco, pero fíjate que fueron de las cosas que detectamos al principio de la pandemia, es decir, qué va a pasar con los niños. Hay más o menos 30 familias en esta comunidad. Hay muchos niños que en un momento dado se quedaron sin educación. Y claro que gobierno decir, ok, pues te pongo la tele, ¿no? Te transmito, pero decir, pues es que no tenemos televisión. Entonces, ¿cómo le haces, no? O sea, ¿cómo le haces si aparte hay muchos niños que no hablan bien el español, ¿no? Y, es decir, se juntaron muchos factores y fue lo primero que empezamos a atender. De parte de Cáritas, gracias a Dios, se pudo donar varias televisiones para que los niños puedan tener acceso a la educación, ¿no? Han habido otras complicaciones porque eran televisiones análogas, muchas cosas, ¿no? Pero sí creemos necesario seguir ahorita al pendiente de esto, ¿no? Al menos porque sabemos que esto de la pandemia se va a seguir, va para largo, ¿no? Pero al menos esa fue una cuestión muy concreta que detectamos y es la manera en que hemos estado como acompañando, ¿no? Claro, y esta parte que decía ya él, o sea, muchos de los niños pues hablan su lengua materna, ¿no? Entonces, la educación que se les da pues es en español. Entonces, a ellos pues deben de, como su derecho de recibir la educación en su lengua materna, ¿no? Pero pues no hay, bueno, no está como el personal, ¿no? Un maestro que hable su lengua. Si empezamos de ahí, pues bueno, los materiales, la explicación y todo lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, no tienen acceso pues para los medios tecnológicos, ¿no? Que ahorita está todo, se manda por celular para dar clases, para enviar tareas, entonces pues ellos no tienen estos, pues sí, no tienen acceso a las TICs ahora pues que el internet, ¿no? Entonces el internet es otro gasto, los datos, y a veces pues su necesidad, ¿no? Él necesita ese dinero pues para el alimento, para sus otras necesidades pues básicas, ¿no? Que en este momento pues se puede ver que son más prioritarias que incluso pues tener datos para el celular, ¿no? Entonces sí hemos visto que sí, para ellos ha sido una brecha pues mayor aún, ¿no? O sea, muy desigual. Por ahí el líder se había hecho unas gestiones para pedir, ¿verdad?, que se les diera apoyo, que fuera un maestro, pero igual pues no se ha tenido respuesta y pues bueno. O sea, ¿no han tenido acceso a la educación entonces los niños? No, En ha su sido, totalidad no. no, y ha sido una educación yo creo que muy, digo, si de por sí está siendo a nivel general nacional una educación muy, no sé cómo llamarlo, austero, o no sé, pero más en las comunidades indígenas de aquí de San Luis, pues ha sido el índice menor, ¿no? Y ha sido muy difícil, muy difícil. Galo, si me lo permiten, Galo, Yael, Elsa, tengo en la línea telefónica a don Narciso Mendoza, precisamente hablaba hace un ratito Yael de él, es uno de los líderes de la comunidad mixteca aquí en San Luis Potosí, en la capital particularmente, y bueno, sé que se nos va a acabar el tiempo, pero yo creo que si me lo permites, Galo, si les parece bien a ustedes, Adelante, adelante. podemos escucharlo. Don Narciso, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos platicando acerca de cómo están viviendo ustedes en medio de esta pandemia y sobre todo y particularmente sus niños, si están recibiendo o no están recibiendo educación, porque pues no están yendo a la escuela. Don Narciso, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿me escucha, don Narciso?
Bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues cuéntenos cómo están pasando sus niños, los mixtecos, en relación a que no están yendo a la escuela, don Narciso. Sí, pues lamentablemente, pues bueno, ahora sí que ustedes no están para saberlo, nosotros tampoco para contarlo, pero pues esa es nuestra realidad de la comunidad mixteca baja y yo creo que es la realidad de las comunidades indígenas, no nomás de nosotros. La verdad es que yo no quisiera meter ahora sí cuestión de derechos y obligaciones aquí, pero pues lo tengo que decir porque al final de cuentas pues la obligación de nuestras autoridades, verdad, fíjese que nosotros sí sabemos del problema del COVID, pero realmente no se han acercado las autoridades ni municipales ni estatales, ni mucho menos federales con nosotros para plantearnos cómo está exactamente esta pandemia. No nos han dicho qué pasos seguir o simplemente qué podemos hacer, ¿verdad? Porque estamos en un dilema muy fuerte nosotros porque ahorita nos acaba de suceder con el DIF, ¿verdad? Con el DIF ayer nuestra gente pues se tiene que salir a buscar su sustento de cada día y por allí el DIF quiere pues bueno criminalizar a nuestra gente porque pues ahora sí que la autoridad no nos ha atendido, pues tenemos que buscar la manera de sobrevivir, salir a trabajar, a vender lo que sea, ¿verdad? Menos robar, eso sí, ¿verdad? Pero sí estamos abandonados, nuestros niños no tienen educación porque lamentablemente no contamos con ahora sí con luz ni con drenaje, con agua, aquí en la capital pues no contamos con nada de eso. Por eso es muy preocupante nuestra situación porque aquí no nomás afecta a nosotros como adultos, sino que también a nuestros niños nos afecta mucho esta pandemia y yo sí me atrevo a echarle la culpa al gobierno del estado porque yo creo que hay maneras de cómo solucionar esto, hay maneras de organizarnos y de ver esto, pero pues como nos tienen el abandono, entonces estamos ahora sí a nuestra suerte, ¿verdad? Ese es el problema real que tenemos aquí en el estado de San Luis Potosí y ya me imagino cómo están los demás hermanos indígenas de la Huasteca, ¿verdad? De hecho tenemos comunicación mutua con ellos y la situación está igual o peor con ellos. Estamos en el abandono como comunidades indígenas y a pesar de que hemos estado por allí diciendo y que la autoridad sí sabe que aquí vivimos, que aquí estamos, pero no hace nada por hacer un esfuerzo para que dar algo de solución aquí a la problemática. Sin embargo, siguen metiéndole inversión donde pues ya no se necesita, ¿verdad? Y por eso sí estamos nos la estamos jugando muy fuerte en esta pandemia y pues bueno, estamos siempre hemos luchado solos y ahorita estamos más solos que nunca, ¿verdad? Los únicos buenas personas que sí nos han estado acompañando pues son la gente de Cáritas por allí, pero la autoridad en general pues no nos han apoyado en nada, ¿verdad? Don Narciso, muchas gracias por compartir esta opinión. Solamente para despedirnos, ¿cuántas personas pertenecen a este grupo de Mixteca Baja que se encuentran presentes en San Luis Potosí capital? Estamos integrados por 220 integrantes de la comunidad mixteca, con 45 familias asentados aquí en la capital potosina. ¿En qué lugar de la ciudad viven, don Narciso? La comunidad mixteca baja se encuentra ubicado aquí en el fraccionamiento barrio El Vergel, aquí por el periférico norte. Aquí está ubicada la comunidad asentada, ¿verdad? La mayoría se dedica al comercio. ¿Cuántos niños tienen, don Narciso? Pues tenemos como alrededor de 30 niños, son los que tenemos. Y sí, pues ahora sí que nos dedicamos a varias cosas, pero principalmente a la artesanía. Gracias, don Narciso. Le mandamos un abrazo y seguimos en contacto, por supuesto, pendientes de lo que suceda con su comunidad. Hasta pronto. Muchas gracias por allí.
quisiera yo también más a ratito platicar, a ver si en otro tema de la resolución de la sentencia de Monterrey, que por allí no sé si sabes, pero por ahí también nos estableció una sentencia porque no hubo consulta a las comunidades indígenas, aparte de que no nos apoyan, nos violan nuestros derechos indígenas. Es correcto, don Narciso. Si gusta, lo podemos abordar más adelante. Ahora, pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero con todo gusto, don Narciso. Hasta muy pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, don Narciso Mendoza. Galo, Elsa, pues sí, justamente él habla de una circunstancia que se vive aquí en la capital potosina, en donde el Ayuntamiento de San Luis no les tomó en cuenta para pues consulta pública en relación a decisiones que se han tomado que les conciernen directamente, y es por eso que ellos pues denunciaron ante las autoridades, y ahora pues de acuerdo a lo que nos dice don Narciso, pues ya les dieron un fallo a su favor, y pues seguramente pronto estaremos platicándoles de cómo va este asunto, Galo. Sí, eso es importante porque sí es como lo dice don Narciso, o sea, no los atienden en un derecho básico, elemental, como es el de la educación y la salud, y por el otro les imponen proyectos, ¿no? No hay que seguir el asunto. No, yo les agradezco de veras y de verdad, valga la redundancia, hay que abordar esos asuntos de manera permanente. Muchas gracias a todos, Emma, que siempre está aquí, a ustedes jóvenes que están aquí también dándonos esta información. Y de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, a ti, Galo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Cuídense mucho. Perdonen la premura porque se nos fue el tiempo rapidísimo, pero tendremos tiempo. El tiempo no se acaba y vamos a repetir esto. Cuídense mucho. Les agradezco su participación en el programa. Hasta pronto. Buenas Buenas tardes, nos tardes, vemos. gracias. Bueno, pues ya vieron qué es lo que está pasando con nuestros pueblos originarios en San Luis Potosí. Qué contrastes en esta vida, ¿no? Contradicciones tan tremendas como esa de que no se han enfermado, no les ha tocado la pandemia, se han mantenido a salvo, pero por el otro, lo que ha provocado la pandemia es la falta de atención en salud, en educación. Han quedado 30 niños y decenas de familias sin educación.